Este calor ya es insoportable. Y no sé tú, pero yo tengo ya unas ganas de irme de vacaciones. Y por eso hoy te voy a enseñar cuál es esa tecnología básica, esa tecnología que siempre elijo cada vez que tengo que hacer un viaje. Pero no te conozco lo suficiente para saber lo que tú sueles priorizar a la hora de crear tu pouch tecnológico o tu bolsito o tu maleta. Por eso este vídeo lo he dividido en estas 4 categorías, para que tú elijas lo que más te convenga, según lo que tú priorices. Requisitos que he puesto para hacer este vídeo. Número 1. Que sean pequeños. Preferiblemente que entren en este pouch de Urth, que es el que os enseñé en el vídeo de la mochila, o en este bolsito que es el que suelo utilizar yo en verano. Número 2. Que sean aptos para cualquier viaje. Y es que hay ciertos productos tecnológicos que no son aptos para pasar los controles de seguridad, por ejemplo, en un avión o en un tren. Y por último, número 3. Pues a ver, si estás en mi canal ya sabes lo que te voy a decir. Que sean útiles. Que sean útiles, que sean prácticos, que valga la pena llevártelos en cualquier viaje y por lo tanto que tengan una utilidad concreta. Así que yo creo que ya estamos. Vamos a empezar. Cargadores. Existen muchísimos tipos de cargadores y de hecho en el canal te he enseñado un montón de opciones. La mayoría de cosas que te voy a enseñar en este vídeo ya las conocerás si eres seguidor habitual. Estarás de acuerdo conmigo que aunque te lleves solo el iPhone como si te llevas 44 objetos tecnológicos, esa tecnología habrá que cargarla para que siga funcionando. Pues este es el nuevo cargador que ha lanzado Ugreen como novedad de este año para poder viajar tranquilos. Pues encontramos una powerbank o una batería portátil con 130 vatios, son 480 gramos, tiene 2 entradas USB tipo C y una USB tipo A, que obviamente aquí puedo cargar 3 dispositivos a la vez sin problema. Este de aquí, el In-Out 1 USB-C, tiene 100 vatios como estás viendo y por lo tanto es ideal para poder cargar en el caso de que lo necesitaras, porque por viajes o lo que sea pues tienes que llevarte el MacBook, pues que sepas que podrías cargar sin problema el MacBook. Y real que yo he cargado el MacBook ya más de una vez con este de aquí y va súper bien, porque es real que puedes cargar un 50% en unos 20-25 minutos, a la vez que por ejemplo puedes cargar el iPhone en el otro USB. Por cierto, que siempre se me olvida este detalle, tiene 20.000 mAh. Cosas chulis de este producto que a mí ya pues me llaman la atención de primeras. Aquí tenemos el botón de on y cuando lo encendemos tiene esta pantallita que se ilumina y atención, aparece este robotito tan simpático que te da la bienvenida. En esta pantalla podemos ver cuánta batería le queda a la batería, nunca mejor dicho, y también los dispositivos que tengas conectados con la potencia que usen para cargar. Estoy mirando en la web un par de cositas y veo que hay más modelos. Tenéis uno un poquito más sencillito de 100 vatios con solamente 2 entradas, uno C y uno A. A mí ese tipo de powerbanks van genial, no solamente para cargar cosas, por ejemplo, en el coche mientras vas de un tramo a otro, sino también por si vas, yo qué sé, de excursión y te lo quieres llevar en tu mochila o en tu neceser para poder cargar pues otra tecnología que probablemente necesites para hacer ese tipo de actividades. Pero si tu idea no era esta, ya sabes que yo en el canal siempre te recomiendo llevar baterías de este estilo. No sería la primera vez que me pasa de quedarme sin batería o batería justita y necesitar llamar con el iPhone, por ejemplo. Así que llevar una batería MagSafe, en este caso, siempre cargada en el bolso, para mí es un básico. Y para poder cargar, pues, por ejemplo, tu Apple Watch, en el caso de que tengas, existen bases que no serían portátiles, a no ser que las conectes a tu powerbank, ¿vale? Pero bueno, ya más pensado para el hotel, que también siempre se vienen conmigo, que serían pues este tipo de bases triples donde puedes cargar de forma magnética tu iPhone, también de forma inalámbrica tus AirPods y por aquí el Apple Watch. Ese tipo de bases te las llevo enseñando muchísimos años ya en el canal y la verdad es que para mí son imprescindibles, de verdad. Y en el caso de que te encuentres fuera de casa y tengas, por ejemplo, esta powerbank o directamente un iPhone 15, pues podrías tener un cargador de Apple Watch de este estilo que tiene por aquí tipo A y tipo C y perfectamente puedes o bien cargarlo, como digo, en la powerbank y dejarlo como base, ahí ya aparece el dispositivo, o si no también, como digo, si tienes un iPhone 15, pues podrías conectarlo directamente desde tu iPhone para poder cargar tu Apple Watch sin necesidad de cables ni necesidad tampoco de tirar de baterías extras. Y por supuesto, para poder cargar todo esto, lo que hace falta son cables. Yo siempre había tirado de cables tipo así, pues los normales, ¿vale? Que suelen venir con este tipo de accesorios y por supuesto, pues o los llevas así tal cual sin recoger o tienes que comprar las típicas tiritas estas de velcro que puedes encontrar en Amazon para que queden más recogiditos. ¿Y sabéis por qué lo hacía así? Porque no había conocido al patrocinador del vídeo de hoy. Y es que puede que ya hayáis oído hablar sobre Mactane. Yo los conocí por el CES y la verdad es que me encantaron sus diseños, así que os los enseño. Tienen cables de todo tipo, CAC, CA Lightning, USB-A a tipo C y de diferentes
diferentes tamaños para que se adapte a vuestras necesidades. La particularidad, que son magnéticos y por lo tanto son ideales para que todo siempre quede recogidito y ordenado. A mí me han enviado estos dos de aquí. Por una parte tendríamos el Nexus M 60 vatios, con el que puedo transferir archivos rapidísimo y cargar mi Nintendo Switch, mi iPhone o mi iPad, por ejemplo, si decido llevármelos conmigo de vacaciones, claro. Y por otra parte tenemos el Axis de 60 vatios, que si te fijas es plano, lo cual incluso ocupa menos. Además también tienen adaptadores, y si tienes un MacBook reciente como el mío, sabrás que se puede cargar tanto por tipo C como también por MagSafe, que sería lo ideal. Pero yo, si te soy sincera, jamás lo cargo por MagSafe porque es que no quiero llevar otro cable extra. Así que con este adaptador, que literal no ocupa nada, ya lo estás viendo, simplemente lo puedo poner en un cable tipo C que yo lleve ya en el pouch y listo, funciona perfectamente. Y sí, obviamente admite carga rápida de hasta 140 vatios, que lo sepas. Así que sí, para mí un cable que funcione bien, que no ocupe mucho y que me permita ser ordenada es un imprescindible para cualquier momento del año, pero más, obvio, en vacaciones. Y a pesar de que yo he elegido el modelo de 1,5 metros, mirad lo pequeños que quedan recogidos y, obvio, pasa la prueba de estar dentro del pouch sin problema. Os dejo los enlaces de MagTeam en la descripción y doy mil gracias por querer patrocinar este cachito de vídeo, porque es que además son cables que literal los habría recomendado igual. Así que vamos con la siguiente categoría. Documentar mi vida o creación de contenido. En este caso entiendo que eres una persona creativa que quiere pues documentar su vida o capturar momentos. Y por eso era imposible no mencionar mi nueva cámara, la Ricoh, que como sabéis, si habéis visto en los últimos vídeos, es una cámara que me he comprado que no es especialmente barata, pero que es ideal para viajes por lo poquito que ocupa y por lo versátil que llega a ser. Obviamente se la voy a recomendar a cualquier persona por lo sencilla que es a la hora de lanzar fotos. Fue lo primero que le dije a mi cuñada a la hora de hazme una foto, porque es realmente sencilla, no necesitas saber muchos parámetros. Es cierto que los menús son un poquito de tipo Fuji y pueden llegar a ser un poco complicados, pero una vez lo tengas todo configurado es muy sencillo, ya que solo tienes que disparar. Para mí una camarita así de pequeña, que no ocupa nada y que sinceramente me permite tener una alta calidad de imagen y no depender tanto del iPhone, para mí es un básico y un imprescindible. Pero por supuesto esta cámara, la Ricoh, como si fuera otra, no sustituye para nada mi iPhone. Obviamente el iPhone tiene muy buena calidad de imagen y tanto para poder hacer vídeos como también fotos este verano, estas vacaciones, con unos vídeos muy estabilizados y que sean válidos tanto para la creación de contenido como también para capturar momentos en familia, con amigos. Y obviamente tampoco quería hacer una sección solo del iPhone, lo que sí que en vacaciones, fuera de casa, yo te recomiendo que protejas tu dispositivo con una buena funda. Ya sabéis que todas mis fundas son de Rhinoshield y esta en concreto, por si te perdiste ese blog donde la abríamos juntos, la personalicé en la web de Rhino y la diseñé yo entera en Procreate. Pero independientemente, aunque no te quieras gastar mucho dinero en una funda, porfi, al menos en viajes, fuera de casa, protégelo para evitar caídas, que se te rompa fuera de tu país. Pues yo siempre te voy a recomendar que te lleves al menos una fundita en el pouch que no ocupa nada. Obviamente cualquier cámara hoy en día se puede vincular directamente a tu smartphone, más especialmente en el iPhone es muy sencillo pasarte las fotos de forma digital con una aplicación, pero a mí igualmente me gusta llevarme un tarjetero de estos, un adaptador SD, que yo el que utilizo es de Ugreen, ya lo sabéis, pero bueno, básicamente uno chiquitito que no ocupe mucho, no hace falta llevarnos un hub enorme con 32 puertos, simplemente uno así, que también lo venden en la Apple Store, por cierto, si lo queréis original de Apple, que nos permita tanto SDs como micro SDs para las cámaras de acción. Entonces, para mí es muy importante, ya que sacamos la SD, lo ponemos con tipo C en nuestro iPhone 15, también lo venden para Lightning, si no recuerdo mal, en caso de que tengáis un iPhone un poquito más antiguo, y tal cual lo enchufas, ya aparecen las fotos en la galería de fotos y podéis importarlas en un solo clic para bien visualizarlas, enviarlas en el grupo familiar del WhatsApp o subirlas a redes sociales si es lo que queréis. Dejando esa parte más de documentación, si lo que te interesa es crear contenido, pues por ejemplo de una forma un poquito más profesional, existen trípodes. Y los que te voy a enseñar no ocupan nada y te prometo que no te van a molestar durante tus viajes y sí te van a ayudar a la hora de capturar momentos, por ejemplo si quieres lanzar una foto o grabar un vídeo donde aparezcáis todos. Y son estos tres accesorios de aquí. Tendríamos el más convencional, un trípode normal y corriente, pero fijaros el tamaño de este trípode, ¿vale? Se puede extender un poquito más, tampoco mucho, y este trípode no sería, bajo mi punto de vista, la mejor opción para, como ahora tengo la cámara elevada para poder crear contenido. Este trípode, donde yo veo más utilidad y para lo que realmente yo lo estoy utilizando, es para no depender
Kinder de tener una columna donde dejar el iPhone. Simplemente si tienes un banco puedes poner la cámara aquí arriba sin problema y de esta manera tenerla un poquito más elevada sin necesidad de poner una mochila debajo o hacer malabares para ver cómo se mantiene recta la cámara o el iPhone. Así que un trípode de este estilo que literal no ocupa nada, me costó unos 20 euros en Amazon y que es muy práctico de verdad porque tiene por una parte una rótula para poder regular el ángulo perfecto y luego también trae otros accesorios bastante simples como esto de aquí que es para poner el iPhone, que trae dos posiciones a la hora de colocarlo en el trípode, tanto vertical como en horizontal. Esto además también trae un botón de estos de mando que no lo tengo ahora mismo, pero bueno, que sepáis que también viene con botón, así que esto de aquí, como os digo, ideal. Si quieres ir un poco a la moda y quieres estar al día, ya sabes que existen este tipo de ventosas. La mía es de MagSafe, pero también las tenéis ventosa con ventosa o ventosa con pegamento, que podéis pegar directamente en vuestro dispositivo como el iPhone y enganchar en cualquier plataforma. De esta manera es sencillo a la hora de grabarte a ti mismo o hacer, como digo, una foto más grupal. No ocupa nada, no pesa nada, así que también ideal para viajes. Y por otra parte tendríamos el trípode invisible de Moft, que ya sabéis que me lo enviaron el año pasado. No le doy mucho uso, pero sí considero que para muchos de vosotros va a ser vuestra opción número uno. Y creo que está muy bien encontrado ese nombre porque literalmente jamás dirías que esto es un trípode. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Por una parte, al ser MagSafe tú esto lo puedes enganchar sin problema y de por sí pues ya no te ocuparía nada. Después puedes desplegarlo de esta manera y por lo tanto conseguir como un palo selfie, podríamos decir. Y después, si abrimos esto de aquí, encontramos el trípode que por supuesto puede regular el ángulo del iPhone y te aseguro que esto es muy estable y el magnetismo está muy bien logrado. Una vez visto todo esto, vamos a la siguiente categoría: ocio. A ver, en esta categoría tampoco me quiero enrollar mucho porque solo he podido poner un producto, ya que la Nintendo Switch no es del todo pequeña. Quiero decir, si la Nintendo Switch fuera así, la habría incluido. Pero es verdad que la Nintendo Switch no me cabe en el pouch y algunas veces me ha dado problemas a la hora de llevármela en la mochila porque ocupaba espacio, sobre todo si la proteges con una fundita. Entonces, dejando de lado la Nintendo Switch, me voy a centrar para mí en lo que supone ocio en verano y es la lectura. Y por lo tanto lo que te voy a recomendar para este verano o para cualquier momento del año, pero sobre todo en verano, es un libro electrónico. Es algo que yo desconocía, es un mundo que yo no tenía ni idea, no estaba dentro de ellos. Yo siempre iba con mi tocho así de papel a todos lados y desde que he descubierto esa alternativa del libro electrónico, por lo poco que ocupa y por lo cómodo que es a la hora de transportar y de llevártelo realmente a la playa o a la piscina o donde tú vayas, sinceramente se ha convertido en un básico y quería recomendarte que inviertas, si te gusta la lectura por supuesto, en un libro electrónico, ya sea Kindle, ya sea Books, ya sea de la marca que sea, el que encuentres más barato, el que más te guste estéticamente o por sus funcionalidades. Yo en el canal te he enseñado dos modelos distintos de Books, que es una empresa que confía en mí, me suelen enviar sus productitos a pesar de que no patrocinen nada. Sí que es verdad que me envían sus productos y gracias a ellos he redescubierto este hábito de la lectura y me he viciado mucho. Así que bueno, el que yo tengo personalmente, mi dispositivo de lectura, es el Books Palma. Me gusta mucho por su tamaño. Muchos me habéis dicho que es que se os haría incómodo que el tamaño fuera de un smartphone, pero yo personalmente me he acostumbrado muchísimo y me gusta un montón ese tamaño, porque me cabe perfectamente en cualquier bolso, en cualquier maleta, en cualquier pouch que tengo, incluso el más pequeñito, porque es que literal no pesa nada y también por las funcionalidades que trae, de que como tiene el sistema abierto de Android podemos instalarle cualquier tipo de aplicación. Así que sí, también tengo Notion aquí dentro y también tengo otros programas que probablemente Kindle o otras empresas pues no podrías llegar a tener si por ejemplo necesito consultar un PDF o incluso tener lo que quiera tener porque está todo en la nube de Google, así que es ideal. Yo ya os digo, lo que quiero remarcar de él es la lectura, me gusta muchísimo, creo que es muy cómodo y también de Books, si os interesa la marca por esto del sistema abierto de Android, que sepáis que aquí en el canal pues he analizado el último lanzamiento que tuvieron, que ese sí que tiene más estética de libro electrónico, obviamente ocupa más en el sentido de que es cuadradito, pero realmente no pesa nada y también sería una gran alternativa al Books Palma en caso de que no tuviera este, obvio. Así que mi recomendación es que si no sabes qué hacer este verano y quieres reengancharte a la lectura, confíes en un libro electrónico de la marca que sea. Aquí ya valora tú lo que necesites. Obviamente pues yo te voy a hablar del Books Palma porque es el que utilizo yo. Y ahora sí finalizamos el vídeo con la última categoría, los del día a día.
para los más observadores habréis notado que aquí falta algo. Y sí, voy a hablaros del Apple Watch. Sé que este dispositivo no se lo puedo recomendar a todo el mundo, primero por presupuesto y segundo porque no todo el mundo tiene iPhone y por lo tanto no funcionaría. Pero por eso no quiero hablaros del Apple Watch como tal, sino de un reloj de acción. Yo he tenido toda mi vida la Mi Band y es algo que no sé vosotros, pero yo en verano le daba muchísima utilidad, sobre todo para medir los pasos. Y es algo que a mí me animaba a salir de casa y estar un poquito más activa. Por lo tanto, yo lo que te quiero recomendar, como ves, no son productos concretos, sino más es categoría. Por eso creo que un reloj de acción, sea el Apple Watch, como si es un Huawei, como si es la Mi Band, puede ser una muy buena herramienta o puede ser un muy buen compañero de viajes. Para poder saber cuántos pasos has dado, para poder motivarte a hacer rutas, para poder salir en bici, a nadar y calcular esa actividad que estés realizando. Personalmente es cuando más uso le doy al Apple Watch para poder calcular pues esos paseos que damos, esas rutas más de senderismo que normalmente solemos dar en viajes, tanto Albert como yo. De esta manera yo puedo poner aquí que se me active el entreno y poder retarme de alguna manera que cada día hago un poquito más de ejercicio, porque si no, lo fácil sería el sedentarismo puro de estar todo el rato en el agua, en la piscina, leyendo o jugando a la Nintendo Switch. Y de esta manera os juro que es como yo me motivo a la hora de hacer deporte en verano. Así que un Apple Watch o un reloj de actividad para mí es un básico. También para el día a día, si vais a coger un avión, el tren o incluso pues estáis en el coche y sois 5 personas, pues unos AirPods que te permitan desconectar, que te permitan escuchar música o incluso compartir música con tu amigo si estáis en el tren, que es como lo hacemos Albert y yo, creo que os puede ir súper bien. No os puedo recomendar estos porque son los de segunda generación y a día de hoy no los recomendaría, pero tenéis otros AirPods como los Pro o los de tercera generación que a día de hoy siguen siendo súper válidos y muy útiles. Así que unos auriculares, aunque no sean de Apple, me da igual, que tengan cancelación de ruido o bien que simplemente os despejen las ideas que os vayan pasando por la mente, creo que es un básico y que siempre me vais a ver que lo voy a recomendar. Y como has visto en el vídeo, te he recomendado algunos accesorios MagSafe porque ya que lo tienes, pues lo aprovechas. Uno de los accesorios que más utilizo y que más me habéis visto recomendaros es una cartera. Ya sea esta de aquí, que es de Spigen, como si compráis la oficial de Apple, que es muchísimo mejor porque tiene la opción buscar, como si encontráis una en AliExpress y os apetece tener una de AliExpress, ¿vale? La cosa es que tengáis una cartera que no ocupe mucho, que os permita tener los documentos básicos para viajar, como por ejemplo el DNI, en caso de que os mováis por la Unión Europea, por ejemplo, y que tengáis acceso a estos documentos importantes como la tarjeta sanitaria, todo esto siempre con vosotros. Y como os digo, si tenéis la oficial de Apple, que yo no tengo, tendríais esa opción de buscar, que en caso de que os pasara algo y la tenéis perdida por la mochila, siempre la podéis tener localizada. Considero que es bastante imprescindible. Como también un AirTag. Bueno, visto así es un poco extraño porque es que no lo he podido sacar. Un AirTag. El AirTag probablemente sea el producto más económico que tiene actualmente Apple y yo aprovecharía eso antes de que los actualicen y les suban el precio. Para mí los AirTags son fundamentales. Yo lo he sacado ahora de las llaves, ya sabéis que es donde siempre lo llevo, pero en verano lo quito de las llaves porque no las suelo llevar conmigo, ya que estoy fuera de mi casa y no llevo las llaves de mi casa, siempre lo lanzo así tal cual, pum, en el pouch. En el pouch, en la mochila, en mi bolso, siempre llevo un AirTag conmigo por si pasara cualquier cosa. El típico despiste en vacaciones que estás haciendo fotos y dejas un momento la mochila al lado y sigues haciendo fotos y por lo tanto has perdido de vista ese bolso de valor. Al menos tenerlo siempre localizado por si te lo dejas en una cafetería o por si pasara cualquier desgracia, que esperemos que no, como que te lo pudieran robar, al menos tenerlo localizado. Y por último te voy a enseñar un producto que creo que no te enseñaba desde hace bastante, desde el año pasado cuando me las regalaron. Me las regalaron en un evento de Ray-Ban y creo que ya sabes de lo que voy a hablar. Te voy a enseñar las gafas inteligentes de Ray-Ban que, para quien no lo sepa, son unas gafas de sol normal y corrientes, pero tienen una particularidad. Por una parte tienen una camarita en el lateral que nos permite grabar vídeos en vertical de 60 segundos y también hacer fotitos siempre que las necesites, desde el propio botón como también por comandos de voz. Aparte ahora tienen un montón de funcionalidades nuevas que las hacen bastante atrayentes y que te invito a que investigues sobre ellas porque puede ser que sea justo lo que estás buscando para estas vacaciones. Albert ha hablado de ellas un montón de veces porque es verdad que me las regalaron por el evento, pero yo se las regalé a Albert, yo creí que le iba a dar mucha más utilidad, pero bueno, simplemente quería enseñaros que esto existe por si hay alguien muy perdido y os dejaré en la descripción los vídeos de Albert que ha hecho sobre ellas para que podáis echarle un vistazo y ya valorar si os vale la pena gastar el dinero que cuestan, que no son muy económicas, pero la verdad es que por todo lo que ofrecen, más gafas de sol, no están nada mal de precio.
Así que con todo esto, yo creo que podemos ir ya finalizando el vídeo de hoy. Y sí que es verdad, reconozco y sé que me lo vais a decir en comentarios, que la mayoría de cosas os las he enseñado ya a lo largo de estos últimos meses y también recientemente en el vídeo de la mochila, como te he dicho al principio. Pero es cierto que este vídeo lo quería englobar más como estas 4 categorías principales para mí cuando creo, cuando construyo ese pouch o cuando decido qué llevarme de vacaciones, valorando, como os he explicado al principio, la comodidad de que sean pequeñitas, portables y obviamente tengan una utilidad extra, como por ejemplo las gafas de Ray-Ban, que aparte de ser gafas de sol también grabarían, así que podemos documentar nuestra vida simplemente llevando esas gafitas. Así que bueno, espero de verdad que os haya interesado. Recuerda que en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que le eches un vistazo y que por aquí te dejo este vídeo por si quieres seguir viendo más vídeos de mi canal. Ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Adiós!